Lo más importante es que conozcamos la doctrina. Si no conocemos la doctrina, podemos tener acceso al griego a través de las interpretaciones distintas que hoy día existen. Podemos tener acceso al arameo a través de las distintas interpretaciones que hoy día existen. Podemos tener el acceso al hebreo de manera indirecta a través de las distintas interpretaciones que hoy día existen. Pero si no conocemos la doctrina, si no conocemos la enseñanza de Dios desde el principio hasta el final, de nada nos va a servir tener acceso a todos estos libros. Es como si usted tuviera el libro de química escrito por el mejor autor, a quien se le entiende mejor y quien explica mejor, si nosotros no sabemos nada de química. ¿Ve? Te pueden sentar a ver el partido, la final de la Copa Libertadores, pero si tú no sabes de fútbol, poco o nada de provecho le vas a sacar a esa situación. Te pueden haber sentado en el asiento más caro del estadio, pero si nada sabes de fútbol, nada de provecho, nada de beneficio le vas a sacar a ello. Lo mismo se aplica para el béisbol, para, ¿cómo se llama este otro deporte? El básquet, para, qué sé yo, las distintas disciplinas. Si uno no sabe de qué trata eso que uno ha venido a buscar, entonces de balde está que uno tenga al mejor jugador, al mejor entrenador, al mejor expositor, al mejor traductor, al mejor intérprete, porque no le voy a sacar provecho. Es por ello el clamor de Pablo, que si somos cristianos deberíamos de procurar, pues verlo como una profesión. Y una profesión tiene que estarse actualizando todo el tiempo. Todo el tiempo debe de estar actualizándose usted como un buen profesional cristiano que usted es. ¿Ve? Tiene que presentar lo que, es su avance año tras año en el conocimiento, como dice el apóstol Pedro, del Hijo de Dios. Porque ahí es donde está el gran problema. No sabemos cómo es el tema del Hijo de Dios y ahí nos hallamos entrampados y pensamos que solamente es el Hijo de Dios y yo nada más mirando ahí solo de fisgón, y eso no es así. Recuerden que Él fue el primero de muchos hermanos. Él fue el inicio de la nueva creación de Dios. Y si yo entiendo cómo es la cosa con Él, entonces voy a entender cómo es la cosa conmigo. ¿Ve? Y entonces voy a ver en mí cumpliéndose, vas a ver en ti cumpliéndose todas y cada una de las promesas que Él ha hecho en la Biblia para sus hijos y para sus hijas. Así que, sin más preámbulo, hoy día vamos a hablar sobre esta realidad que debería ser entendida por todos nosotros. No estamos en los días cuando se escribió el libro de Job, pero estamos en los días cuando ya se supone que conocemos no solo el libro de Job, no solo el Génesis, sino que sabemos de tapa a tapa todo de lo que trata la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos entrar y sabemos salir de ahí. Pero fíjense, mientras que Job tiene preguntas, obvio y lógico, por el tiempo en el que está viviendo, muchos de nosotros, créame, que hoy por hoy ni siquiera podríamos responder a las preguntas que se hace o que hace Job. ¿Por qué? Porque desconocemos la doctrina. Y hoy día vamos a ver una comparación, no para criticar a los traductores liberales, sino para que esto sirva de enseñanza para nosotros, que aunque nos enfrentemos a un texto liberal, recuerda que el diablo habla la verdad al 99%. Solo hay un 1% que es el que contamina todo lo demás, pero el 99% tiene mucho de verdad. Hermano, ahí vamos a encontrar vida. Bueno, no, cuando ya está corrupto no hay vida. Si usted le echa un poco de gota de veneno a este vaso de agua, que por cierto está deliciosa, ya no sirve. Así que no hay pretexto, pero sabemos que de todo, solamente una gota nos puede matar. Entonces, vamos a ver que si conociéramos la doctrina, rápidamente sabríamos diferenciar qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y vamos a hacerlo desde el supuesto de la aparente contradicción que vamos a encontrar ahora mismo en la Reina Valera del 60. Recuerden, cuando digo Reina Valera del 60, no estoy criticando a toda la Biblia, sino a la Biblia que se le ha añadido el texto crítico a partir de que las Sociedades Bíblicas Unidas, que son católicas romanas, tomaron el control de la traducción de la Biblia Reina Valera del 60. Toda Biblia está sujeta a revisión todos los años. Así que cada año, cada vez que se imprime una Biblia, tiene un cierto cambio, tiene un cierto matiz, que si tú supieras toda la doctrina, sabrías cuál es la diferencia. Así como cuando tú
que conoces bien a tu cónyuge, cuando conoces bien a tu esposo o a tu esposa, tú sabes cuando está pasando algo, ¿ve? Tú sabes cuando está a punto de darte una buena gritada, ¿no? Tú sabes cuando está a punto de traerte un problema. Tú sabes cuándo vamos a estar en líos. Tú sabes todo eso, ¿ve? De esa misma manera, si tú conocieras la Biblia y te pusieran una Biblia que ha sido manipulada, aunque sea un poquito, te darías cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué me daría cuenta, dice usted? Porque se supone que usted está ejerciendo su profesión de cristiano y como buen cristiano está leyendo su Biblia todos los días, en todo momento, en toda situación, sin descansar, le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese libro que se lo conoce de tapa a tapa y entonces usted puede detectar el error fácilmente, pero lastimosamente hoy día ya no se hace eso, no se tiene la costumbre de hacer eso. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bueno, vamos a hablar sobre los malvados no descienden en paz al Seol. Y esto no es algo que se supone se deba de estar diciendo a cada momento. Se da por entendido para el que es entendido, ¿ve? Pero para el que no es entendido, oiga, hay que explicarle esto una y otra vez y aún así no lo va a comprender. No lo va a comprender. Vamos a ir al libro de Job. Y vamos al capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Son más versículos de lo habitual, así que vamos a leer solo antes de la oración, la versión del 60. Luego de la oración leemos la versión de 1602 y también comparamos con el inglés, la versión del King James. Vamos a leer entonces Job, capítulo 21, versículos del 7 al 13. Son preguntas importantes para Job, quien está siendo cuestionado por sus amigos, ¿ve? Y hoy día vamos a aprender algo muy importante. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, hablando de los malos, y en paz descienden al Seol. Wow. Inmediatamente vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Hermano, ¿qué vamos a lograr con el estudio de hoy antes de orar? Bueno, con el estudio de hoy vamos a conseguir una vez más demostrar que no hay paz en el infierno. La Biblia no enseña que los impíos van al Seol en paz. Eso es lo que vamos, o mejor dicho, ahí debería decir, no enseña que los impíos van al Seol para tener paz. Y bueno, vamos a estudiar esto hoy día, ¿sí? Y van a ver al final la importancia de esto hoy día. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias. Una vez más estamos presenciando la lectura de este registro maravilloso del sentir en el corazón de uno de los tuyos, Señor, que no deja de ser también el sentir, las preguntas, todas aquellas cosas que surgen en nuestro día tras día. Amado Dios, concédenos hoy, inspíranos hoy para poder entender tu palabra, para poder amarte, para poder servirte con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Amado Dios, prepara la atmósfera tú, Señor. Prepara nuestros corazones para que podamos recibir aquello que estamos deseando, para que podamos ser bendecidos por ti. Ayúdanos, Padre. Si alguien está enfermo, sánalo tú. Si alguien está necesitando de apoyo emocional, ayúdanos, inspíranos a ayudarle. Si alguien necesita, Señor,
de tu toque divino. Seas tú, Padre Santo, preparando su corazón para que pueda recibirte, para que pueda sentir tu presencia. Y como está escrito, Señor, delante de tu presencia solamente puede haber una cosa, y es libertad. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, cual barro en manos del alfarero. Haz en nosotros conforme tu voluntad. Seas tú bendecido, Señor, seas tú alabado, glorificado al final de este servicio. Padre, gracias. Gracias te damos por todo y nos rendimos a ti. Ayúdanos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Tomen asiento. Gloria al Señor. Le damos las gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y le damos las gracias al Señor porque este poquito, y digo poquito porque podríamos todavía hacer más, pero ustedes saben las luchas por las que he estado pasando en las últimas semanas. Y gracias al Señor ya estamos saliendo de eso. Pero es difícil, hermanos, cuando uno tiene enfermos o familiares enfermos y no hay nadie más quien pueda apoyar. Así que les digo que si hay gozo al final del servicio, les digo que podría ser todavía mayor, porque el tiempo falta y podría dedicar más y más a la investigación, porque de eso es al final de lo que se trata. Uno traer al pueblo semana tras semana lo que Dios le ha mostrado, lo que uno ha meditado en el Señor, y a través de ese análisis uno puede haber visto de lo que viene. Una de las cosas más importantes o destacadas de esta semana, que terminó hoy, fue que todo el mundo tenía los ojos puestos en Roma. No sé si tuvieron la oportunidad de ver al menos el inicio de la famosa entronización del Papa romano, pero literalmente ahí estaban sentados delante de este señor todos los gobernantes de la tierra. Literalmente, no faltó uno solo que no tuviera su representación en ese lugar. Habían banderas de todos los colores, habían de todas las naciones. Era algo que a simple vista lo dejaba a uno boquiabierto. Y no porque nos asombra, eso ya ha venido pasando vez tras vez tras vez, sino que a pesar de que estamos avanzando más en supuestamente inteligencia, al punto que hemos sido capaces de crear una inteligencia artificial, vemos que en el tema de inteligencia espiritual, la gente sigue aún en la Edad Media. Poco o nada saben respecto de Dios. Poco o nada saben respecto de la palabra. Y es por eso que Pedro exhorta que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Y la única forma de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios es saber cómo es que todo eso se vino a desarrollar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la única forma de conocer eso es impostergablemente a través de la lectura, que es algo que el ser humano hoy por hoy ya no quiere hacer. Hoy día son poquitos los que realmente leen. Son realmente poquitos los que realmente entienden lo que leen. Y ese es el gran problema. Si pocos leen y no todos entienden lo que leen, miren, nos situamos exactamente en el escenario donde tuvo que venir Felipe y hablarle a este eunuco etíope sobre lo que realmente significan las Escrituras. ¿Ve? Es increíble, ¿ve? Es algo increíble. Mientras que muchos católicos romanos, en su afán de decir que Apocalipsis 12, que la mujer que aparece en Apocalipsis 12 es María, literalmente María, a la que ellos han ascendido al papel de corredentora, ¿ve? Juntamente con Cristo, ellos son capaces de decirte que el dragón que aparece en Apocalipsis 12 es un dragón literal. Porque es la única forma de decirte que esa mujer
literalmente es María, y literalmente ahí tenemos un dragón. ¿Ve? Y es increíble. Con tal de tener la razón, van a ir hasta hacer que sus mentes nieguen la realidad, como la mente de muchos hermanos alrededor del mensaje, que niegan la realidad. ¿Ve? Hasta hace una semana estaba el boom. El hermano Branham profetizó que íbamos a tener un nuevo papa. El hermano Branham en ningún momento en ese mensaje que se predica exactamente en el 1954, él dice: yo profetizo esto. Él está haciendo un análisis exhaustivo, bueno, en la medida que se pudo, de las dos bestias, la bestia y la imagen de la bestia. Y comienza de pronto a desarrollar lo que él ha venido revisando al respecto, y aparece el tema del Papa norteamericano o estadounidense. Y recuerden, no ha sido el único quien ha hablado sobre esto. Desde tiempo antes del hermano Branham, a finales de los 1800, no solamente la cosa se quedó allá en Inglaterra, sino que de Inglaterra se trajo la idea hacia los Estados Unidos de tener a un líder, ¿ve?, que pudiese conciliar el poder político y el poder religioso. Recuerden ustedes, Estados Unidos, desde que ha venido a ser nación, ha tenido siempre el poder político, el poder armamentístico, pero el poder religioso no lo ha tenido en absoluto. Y los analistas veían que de cierto se necesitaba que los Estados Unidos pudiese tener el poder absoluto. Pero ¿saben lo que está pasando? Si ponemos las cosas al día de hoy, el poder político de los Estados Unidos está en contra de la política que tiene este nuevo papa, que aunque es estadounidense, no es del todo grato lo que hace y lo que dice con el poder político actual. ¿Se dan cuenta? Y mientras que la gente quiere tener razón y busca tener la razón, que mira que el profeta dijo que esto iba a suceder con el papa, hermanos, hay cosas más simples que el profeta dijo que deberíamos de hacer y que no estamos haciendo, como por ejemplo diezmar. El hermano Branham trae a la escena un tema tan controversial como el diezmo, porque muchos decían que eso era solo para el Antiguo Testamento, y el hermano Branham dice: señores, se equivocan, también es algo del Nuevo Testamento, y es algo en lo que yo creo firmemente. Ahí la gente no quiere oír. El hermano Branham habla de que seamos santos, ahí la gente no quiere oír, pero escuchan que hay un papa romano y ya quieren rápidamente irse con el Señor, pero se olvidan que para irse con el Señor, se olvidan para encontrarse con el Señor, tienen que haber llegado a tener el estatus de santos, y sin santidad uno no va a poder ver a Dios. Todavía tenemos gente que va a lugares donde la Biblia dice que no deberían de ir, y hablo de iglesia de falsa doctrina. La Biblia habla en el libro de Gálatas que Pablo está exhortando al pueblo, es más, Pablo está reprendiendo al pueblo, porque le comenzó a prestar atención a aquellos que traían otro evangelio. Y se dice, la historia lo cuenta, que uno allí, a los que les está hablando de manera indirecta, es a un famoso Cerinto, un hereje, un predicador de error, un predicador de falsa doctrina, que según palabras de el mismo Irineo y según palabras de Policarpo, discípulo de Juan, Juan el apóstol, viendo que este tal Cerinto estaba en cierto lugar público, él prefirió no entrar a ese lugar y exclamó lo siguiente: ahí está Cerinto, el que está en contra de la verdad. Mejor me voy, porque no vaya a ser que este lugar se derrumbe por causa de este enemigo de la verdad. ¡Wow! Juan el apóstol ni siquiera se quería acercar, ni siquiera quería estar debajo del techo de aquel enemigo de la verdad. Y hoy día muchas personas se paran, se juntan, incluso comen con gente que es enemiga de la verdad, cuando el mismo apóstol Pablo también nos dice que con tales ni siquiera uno debería de sentarse a la mesa a comer, ni siquiera decirle bienvenido. Entonces, hermanos, adorando a otros dioses, adorando falsa doctrina, rindiéndole culto a todo menos al Creador. Y ese es un grande y grueso problema.
Así que miren cómo están las cosas. Todo el mundo sujeto una vez más en obediencia a este rey espiritual y en desobediencia a Dios. La misma Biblia lo declara, la misma Biblia lo dice. Estamos en tiempos cuando la antipalabra es más que la palabra de Dios. Y estamos en tiempos donde precisamente lo que tenemos más son musulmanes y cada día menos cristianos. Según palabras de este Papa, en su mensaje de entronización, le va a poner énfasis a la predicación, le va a poner énfasis al proselitismo. Porque no sé si se han dado cuenta que por cada católico nuevo que ingresa a la Iglesia Católica, como ese vicepresidente de los Estados Unidos, que siendo evangélico, ya avanzado en edad, se convierte al catolicismo, pero lo que sucede es que por cada católico nuevo que ingresa a la Iglesia Católica, 800 católicos se van de la Iglesia Católica a integrar las filas de los musulmanes o a integrar las filas de los evangélicos. Es así. Se dice tanto que de los millones y millones y millones de católicos que hay alrededor del mundo, porque eso es de lo que hacen mucho, pero mucho eco, 3 de cada 10 católicos apenas iban a misa. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que los demás son solo de nombre. Son solo de nombre. ¿Se dan cuenta? Y yo le pregunto, ¿los evangélicos estaremos mejor que los católicos romanos? No, señor. Estamos casi igual. Por eso es que cada día hay más y más musulmanes. ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Solamente falta que Latinoamérica deje de tener hijos, como Europa dejó de tener hijos, y vamos a ser menos. Pero los musulmanes van a avanzar, como lo dijeron sus líderes antaño. El vientre de nuestras mujeres, eso lo dijeron los musulmanes, el vientre de nuestras mujeres va a conquistar Europa. Y lo han hecho. Hoy día hay más europeos, más musulmanes en España que católicos romanos o evangélicos en su conjunto. Nuestra iglesia, por así decirlo, y el número de personas que tenemos aquí, vendría a ser quizás una iglesia enorme en un país europeo, porque cada día son menos y menos y menos cristianos, menos cristianas en estos países del primer mundo. Así que las cosas están así y es mejor que comencemos a ponerle ganas. No solo se trata de creer en Dios, sino de obedecerle a Dios. Ese tiene que ser lo que usted se repita todos los días. No solo quiero creerte, Señor, sino que quiero obedecerte. Quiero obedecer tu palabra. Quiero obedecerte, Dios. Quiero obedecerte. Quiero saber que tú estás ahí. Quiero ser consciente de ti. ¿Ve? Porque si no, hermanos, la cosa se va a poner cada día de mal en peor. La semana pasada te dije que salió la gran noticia. Se puede convertir el plomo en oro. Y aquí Walter ya está preguntando, hermano, ¿y dónde venden esa máquina? Bueno, esa máquina cuesta billones y billones de dólares. Y para ensamblar esa máquina tienes que tener un espacio así como de 37 kilómetros de diámetro, más o menos. Y según los datos que recogieron, del 2015 a 2018, se recogió en oro una billonésima parte de un gramo. O sea, que todo lo que se invierte es más de lo que se consigue. Así que es imposible crear oro a partir de plomo, sino simplemente una ilusión. Así como cuando te das el gusto de pecar, dices que ves la gloria, pero es una ilusión. Es decir, te estás yendo al infierno. Es más lo que pierdes que lo que ganas, ¿ve? Así mismito, ¿ve? Así mismito, ¿ve? Así que Dios nos ayude, mis hermanos, ¿ve? Que cuando pensamos que estamos bien, en realidad estamos peor. Y es mejor que pongamos cuenta de qué cosa es lo que está pasando, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Así que de una vez por todas, todos tenemos que conocer la palabra de Dios, o si no, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Ay, hermano, pero la letra mata, más el espíritu edifica.
Eso no quiere decir que no leas tu Biblia. Aquí tenemos a veces personas que han nacido en el mensaje y pregúntales a ver cuántas veces han leído su Biblia. Nunca. Pregúntales cuántos mensajes se han leído. Nunca. No leen. A ver, mira si son ejemplo de buena madre, buen padre. Nada. ¿Ve? Y esa es la historia de todos los viejos del mensaje, que solamente se dedicaron a ir en pos de una religión, pero nunca quisieron vivir lo que dice la palabra. Y ese ha sido el gran problema. Cuando William Branham en realidad nos exhorta, nos anima a buscar en la palabra el aliento, la vida eterna de la que Jesús le dijo a los fariseos que se encontraba en las Escrituras. No he visto a un hombre más bíblico que William Branham. Y yo no sé por qué la gente que dice que sigue el mensaje no es bíblica, no conocen las Escrituras. El hermano Branham en todo su estudio y análisis que hizo en todo su ministerio, a veces se equivocó, hermano, porque cuando uno hace algo se equivoca, ¿cierto? El que no hace nada no se equivoca, pero el que hace algo se equivoca. Pero fueron errores de imprecisión nada más. ¿Ve? Imagínese usted todas estas personas que ni siquiera leen, ni siquiera investigan. Ahí estamos en un grandísimo problema. ¿Ve? Hermano, pero para eso entonces hay que escuchar las cintas. Acabo de decirte que el hermano Branham a veces comete imprecisiones, por eso es necesario tener presente que si él nos dijo que era para allá, tú sigue yendo para allá y en el camino vaya recogiendo la evidencia que le faltó a él, o el tiempo que él no tuvo, o los libros, o la información que él no tuvo, tú la tienes hoy y complete el cuadro. ¿Ve? Pero él nos dijo que vayamos hacia allá y hacia allá tenemos que ir. ¿Hacia dónde nos señaló William Branham? Hacia los días de ese Jesús que se predicó en los primeros días de la iglesia. Y ese Jesús que se predicó en los primeros días de la iglesia no era otro sino el Jesús o el Cristo que venía siendo anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, ¿el mensaje es hoy día un mensaje nuevo? No, él dice mi mensaje es el mismo que predicó Pablo. Y Pablo predicó el mensaje del Antiguo Testamento, que la gente no terminaba de entender, pero que ahora estaba muy claro qué es lo que realmente estaba haciendo Dios. Cuando Jesús, muriendo en la cruz, dice, consumado es, dijo, ahora todo tiene que volver a su estado como Dios lo estableció. Consumado es, la batalla se acabó, todo terminó, hecho ya está. ¿Ve? Todo tiene que volver. Por eso es que después de que Él resucita, lo primero que vemos suceder es Pentecostés. ¿Ve? Así como cuando todo se malogró, vimos lenguas, cuando todo se arregló, vimos lenguas. ¿Ve? Vimos lenguas manifestándose. ¿Ve? Las lenguas trajeron confusión allá cuando todo se malogró. Las lenguas ahora traían la verdad. Las lenguas ahora traían libertad. Las lenguas ahora traían la palabra. ¿Ve? Y hoy día tenemos por gracia de Dios la palabra de Dios en nuestro lenguaje. ¿Ve? Y eso es hacia donde vamos, de vuelta a casa. Ese es el mensaje, de vuelta a casa. No una nueva religión, no una nueva iglesia. Eso está dicho por William Branham en el inicio del libro de las edades. Yo no he venido a fundar una nueva iglesia. Yo no he venido a ser el apóstol o el obispo de una nueva organización. No, yo he venido a predicar a Jesucristo, el mismo que Pablo predicó y el mismo que todas las escrituras estaban apuntando. ¿Ve? Es el mismo a los que los judíos hoy día están esperando, cuando en realidad ya vino. ¿Ve? Y se lo perdieron. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo, hermano, para que podamos en verdad ver lo que Dios quería que nosotros realmente veamos. Vamos aquí. Job, capítulo 21. Esto es el Seol. También se le conoce como el Hades. En hebreo es Sheol. En griego es Hades. O también se le conoce como el Gehenna, que no era otra cosa más que el lugar a donde van todos los muertos. ¿Ve? Ese es el Gehenna. El lugar a donde van todos los muertos. Era la forma de describir aquel sitio horrible, horripilante, a donde iban todos los muertos. Jesús, cuando te describe este lugar, te lo describe algo así como, mira, acá hay un lugar donde tienen sed, y aquí hay otro lugar que es el seno de Abraham, donde todo está en paz, perfecta calma, reposo total. ¿Ve? Mientras que el hombre rico aquí estaba desesperado, hace calor, tengo sed, estoy incómodo, esto es horrible, esto es horroroso. Padre Abraham, déjame regresar y contarle a los míos que dejen de hacer todas esas cosas malvadas
para que no lleguen a parar a este lugar a donde yo he venido a estar. Es lo que nosotros le escuchamos decir. Es lo que nosotros le vemos hacer. Pero ¿qué le dice? Ni siquiera tú regresando vas a cambiar nada. ¿Ve? Y eso lo hemos visto. Hoy día todavía tenemos a gente cabezona como el hombre rico que quiere que regrese el mensajero y les explique lo que no terminan de entender. Recuerden, lo que nos va a traer al entendimiento completo de la palabra de Dios no es que vuelva el profeta, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, no a caminar de iglesia en iglesia, yendo a escuchar a un fulano, a un chamán, a un charlatán y a un bueno para nada. ¿Ve? Hermano, el mismo apóstol Pablo nos exhorta a ir en pos de la verdad, que el mismo Jesús dijo que debíamos de procurar, debíamos de buscar. Bueno, ¿qué dice Job? Capítulo 21, versículos 7 al 14, al 13. Dice lo siguiente. Job se está cuestionando sobre lo que acaban de decirle. Ustedes saben, vino uno de sus amigos y le dijo: Job, los hombres buenos viven bien, pero los hombres malos viven mal. Job, has hecho algo malo, por eso estás pasándola mal. Así como a veces la gente piensa, ¿verdad? Algo debes de estar pagando tú. Algo malo debes de estar pagando tú. ¿Ve? A los malvados solo les pasan las cosas malas. Y a los buenos les pasan las cosas buenas. ¿Usted qué piensa? ¿Es cierto eso? No. Job viene y le contesta de esta manera. Si lo que tú me dices es verdad, Job comienza a responder. Job comienza a responder. Y medita sobre la prosperidad de los malos. Le acaban de decir que los malos pasan por calamidades. Y él ahora comienza a responder. Y dice, no. Los malvados, por el contrario, prosperan. Y comienza a decir esto. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Mira, los impíos. Su descendencia se robustece a su vista. Y sus renuevos están delante de sus ojos. Miren, según la cosmovisión de Job, hace miles de años, esto se consideraba prosperidad. Vivir, envejecer y crecer en riquezas. ¿Ve? Ver a sus hijos, ver a sus descendientes enrobustecerse, o sea, comer, que no le falte el alimento en la mesa. Esto era prosperidad en aquellos días. Sus casas están a salvo del temor. ¿Por qué? Porque tienen guardianes. El ladrón no visita sus casas, ni viene el azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Hasta aquí, ¿te das cuenta? Le acaban de decir que los malos viven mal, pero Job está diciendo, te equivocas. Los impíos prosperan. ¿Ve? Los impíos prosperan. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Qué piensa usted? Que conoce toda la doctrina. ¿Lo que está diciendo Job es verdadero o es falso? ¿O está alucinando en medio de la enfermedad? ¿Lo que está afirmando aquí Job corresponde a la realidad o son simples alucinaciones propias de buscar tener la razón en medio de esta pelea con sus supuestos amigos? Vamos a leer la versión de 1602 para entender un poquito más sobre esto. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay azote de Dios sobre ellos. Sus vacas conciben, no abortan. Paren sus vacas y no malogran su cría.
Salen sus chiquitos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se huelgan al son del órgano. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Esta última parte es la controversia, la aparente controversia. Mientras que en la versión del texto crítico dice que los malvados descienden en paz al Seol, en la versión del Textus Receptus dice solamente que un malvado en un momento desciende a la sepultura o simplemente se muere, nada más. ¿Estará mal decir que en paz descienden al Seol? ¿Y estará bien decir que en un momento descienden a la sepultura? Ahora lo vamos a averiguar. Recuerden que no porque se dice de una manera diferente, tampoco quiere decir que está en contra de la doctrina. Y hoy día lo vamos a averiguar. Una vez más, estamos hablando con individuos no de hace 3,000 o 4,000 años. Estamos hablando con personas del hoy por hoy, un día en el mes de mayo del 2025, quienes se supone conocen su Biblia de tapa a tapa. Digo se supone porque vaya usted a saber. Se supone que usted todos los días debería de estar repasando esa Biblia. Así como al ojo, mis hermanas aderezan o los chefs aderezan sus guisos, porque ustedes no tienen que estar viendo, a ver, pásame la medidora, la cucharita esa medidora, que vamos a echarle 2 cucharas y 1/4 de sal. Nada de eso. Usted agarra 1, 2, 3 puñaditos o 3 poquitos o 3 pizcas de sal. Usted ya sabe, usted ya conoce, sabe cuánto de sal tiene que echar por cada presa que usted le añade a ese arroz con pollo. Usted ya lo conoce. Si después de años cocinando rico usted no aprendió, pues algo está mal ahí también, ¿verdad? Algo tiene que estar mal. Usted ya tiene que dominar el arte. Usted ya tiene que saber cuál es el olor del sofrito. Usted ya tiene que saber todo eso. Si en verdad le está dedicando tiempo a esto que se ha convertido en su profesión. Y de esa misma manera se supone, se sobreentiende, se tiene que dar por entendido que ustedes, mis hermanos y mis hermanas, tienen que conocer de la misma manera la Biblia. Tenemos que conocer de la misma manera la Biblia. Nuestra profesión es ser cristianos y ser cristianos es ser como Cristo. ¿Y cómo es que yo voy a llegar a ser como Cristo? El apóstol Pedro en sus cartas nos exhorta a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo yo conozco al Hijo de Dios? A través del estudio de las Escrituras, que son el testimonio de lo que es el Hijo de Dios. A través de la exposición de las vidas de estos hombres y mujeres a quienes en el libro de Hebreos se les conoce como los héroes de la fe. Eso es lo que yo tengo que tener por entendido. Eso es lo que yo debo tener presente. No hay otra forma de conocer al Hijo de Dios hoy por hoy. Alguien me va a venir a decir, bueno, yo voy a ver la imagen del Cristo de Hoffman. Señores, señores, señores. Todas las imágenes que hoy día tenemos de Jesús parten de una imagen inicial. No sé si se han puesto a investigar la iconografía. Todas parten de una imagen inicial que para sorpresa de algunos, pero no de todos, es una copia literal, no de Jesús o la imagen que se hacía de Jesús, sino de una personificación pagana. Vayan y busquen. Aún las famosas aureolas alrededor de estos Jesuses que a veces dibujan, también son una adaptación de personificaciones paganas, iconografías paganas. Las famosas alas en los ángeles, en la Biblia nunca nos enseñan que un ángel tiene alas. Hermano, sí, yo he visto que hay ángeles ahí con alas. Te hablan de los querubines. Pero los ángeles, hermanos, esa personificación de ángeles con alas son parte de la representación de la iconografía de figuras paganas. ¿Ve? Y si te pones a ver y buscar y ver y buscar, aún el Cristo de Hoffman se parece mucho a la imagen que se presenta por primera vez
de la supuesta imagen de Jesús, allá en la iconografía. Puedes buscar más información en lo que es los iconos de las iglesias ortodoxas y puedes seguir buscando y buscando sobre la iconografía en el mundo antiguo y te vas a encontrar con un Jesús en una religión que no es la cristiana y te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Así que Dios nos ayude. No me acuerdo exactamente qué Dios o qué representación es la que se copia para el cristianismo o de qué Dios era esta representación. Creo que fue de Hermes, no estoy asegurando, pero mejor digo, no estoy seguro. Pero vaya e investigue, ¿ve? Yo apenas pude ver sobre eso, lo capté y bueno, se los estoy trayendo aquí para que quizás alguno de ustedes vaya y pueda investigar si le gusta investigar. Pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ¿ve? Eso es lo que está pasando. Mientras que nosotros pensamos que ya la tenemos toda resuelta, aún no tenemos nada al respecto. Por eso es que el apóstol Pedro nos exhorta a que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ve? Creced, dice, creced en el conocimiento del Hijo de Dios. No dice, crece en conocer ciencia, crece en conocer más de doctrina, no, dice, crece en el conocimiento del Hijo de Dios, porque eso es lo que no terminamos de concebir. El Hijo de Dios, que se supone tú eres una representación hoy por hoy, no es un pagano, no es un vulgar, no es nada de lo que muchos hoy representan. ¿Ve? Necesitamos conocer cómo es el Hijo de Dios. Vayamos y veamos cómo fue esto en los días de Pablo, cómo fue esto en las cartas del apóstol Pedro, cómo fue esto en los evangelios, cómo fue esto en el Apocalipsis, y así vamos a ir viendo qué cosa es realmente un hijo de Dios. No vas a encontrarlo de otra manera. Pero hermano, alguien me va a predicar al respecto. Eso es conseguir la información de una segunda mano, ¿ve? Cuando uno recibe algo de alguien, correcto, se goza, pero cuando tú vas y lo buscas, tu gozo es todavía mayor, ¿ve? Tu recompensa es todavía más grande. ¿Me están captando? Yo no hablaría lo que hablo con convicción si es que yo mismo no lo hubiera visto escrito ahí, si es que yo mismo no hubiera encontrado la información ahí. Hay muchas cosas que ustedes dicen, el hermano Branham dijo, el hermano Branham dijo, el hermano Branham dijo. Y yo vengo y te digo, el hermano Branham dijo lo que fulano dijo en tal año, en tal libro, en tal investigación, en tal enciclopedia, en tal comentario. ¿Por qué? Porque yo fui, lo busqué y lo encontré. ¿Ve? Y no es difícil. El mismo hermano Branham dice, yo leo mi Biblia y también he leído a muchos autores imparciales. Lo dice. O sea que él estaba recogiendo información, como todos nosotros debemos de estar recogiendo información. ¿Ve? Así como te gusta recoger información para armar tu chisme. Sí, mira, por WhatsApp puro chisme, por teléfono puro chisme. ¿Ve? Puro chisme y chisme y chisme y chisme. ¿Ve? Hermano, por eso es que yo casi ya no hablo con mucha gente ya, porque todo es chisme y chisme y chisme y chisme y chisme. No, señores, tenemos que ir a algo más constructivo. Hablemos de las cosas de Dios. Entonces, lo mismo sucede en el inglés, ¿ya? Para no ser muy redundantes, lo mismo sucede en el inglés. Los malvados usan sus días en completa salud y bienestar, en completo salud y bienestar. Y en un momento se mueren y se van a la sepultura. O sea que está diciendo Job aquí, que los malvados, bueno, pasan sus días y la pasan muy bien y también, como todo el mundo, se mueren. Eso es todo. Pero viven bien, porque su amigo le acaba de decir, mira, tú estás mal porque eres un malvado. Falso. A veces la gente piensa así, te va mal porque eres un malvado. Y Job le dice, no, te equivocas. Pero siempre hay problemáticos, pues, ¿no? Siempre hay problemáticos que encienden a otros y estos otros vienen a causarte problemas. Pero para eso somos perfectos. Hoy día ya somos expertos apagando incendios. Y hoy día vamos a apagar uno más. Gloria al Señor. Mira,
Esto que te acabo de leer tiene un contexto histórico y también un contexto literario. Histórico. ¿Cuándo sucedió? Hace miles de años. Se cree que el libro de Job se escribe entre Apocalipsis 11 y el 12. Ahí está. Aquí entra Job. Hermano, ¿y por qué no lo pusieron entre medio? Bueno, ya se formaría la gran confusión. Pero exactamente entra aquí. Termina aquí la historia con Babilonia y empieza aquí con Abraham. ¿De dónde salió? De Canaán, de Ur de los Caldeos. ¿Ve? Aquí está Job. Porque Job, ¿a que no sabes quién es Job? Un cananeo, un cananita. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con el libro, con el texto en cuestión? El libro de Job pertenece a la literatura sapiencial, o sea, es sabiduría del Antiguo Testamento. El libro de Job es un diálogo poético sobre el sufrimiento, exactamente la porción que estamos leyendo es un diálogo poético sobre el sufrimiento del justo y el aparente éxito del impío. Miren acá. Y digo aparente porque Job no está consciente de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Pero Job sabe que hay algo aquí que no termina de entender. Hay algo que no le cuadra. Porque le acaban de decir que el malo vive mal porque es malo y que el bueno vive bien porque es bueno. Y Job piensa un poquito más y dice, no, falso. El malvado prospera. El malvado vive bien. El malvado no sufre. Las vacas del malvado paren. Porque quizás Job tenía problemas con sus vacas. El malvado dijo, vive bien y le va bien. Y es más, hasta se muere. Tranquilo. Esa es su reflexión. A veces el cristiano muere gritando, a veces el cristiano muere enfermo, pero a veces parece que el malvado prospera. ¿O no? ¿No te has puesto a pensar? Mientras que uno está endeudado, el malvado próspero, ¿no? Mientras que uno está enfermo, el malvado saludable, con seguro que ni siquiera usa. ¿Ve? Así que Job tiene esa pregunta. Y la hace sin reparo. Como ustedes también deberían de hacer sus preguntas. Sin reparo. Pero hermano, a veces me da miedo de que mi pregunta sea una pregunta tonta. No importa. Mejor que te la responda. ¿Ve? A que te quedes con esa pregunta tonta y vivas tontamente toda tu vida. ¿Ve? Mejor que me saquen de ser tonto a seguir siendo tonto toda mi tonta vida. ¿Me entiende? Pero hermano, a veces da vergüenza, no importa. Te pondrás rojo un ratito, pero después dejas de ser tonto y te conviertes en más sabio. ¿Me entiende? Esa es la cosa de la vida. Profesor, ¿cómo es eso? Yo no entiendo, ¿lo puede repetir? Así es la vida. Uno se convierte en experto mientras repite, mientras practica. Entonces Job, en esta porción que hemos leído, le está respondiendo a sus amigos, quienes insisten en que los malos siempre sufren y los buenos prosperan. Un reflejo de la doctrina de la retribución. Eso también se le conoce como la teología de la retribución. Si tú eres malo, te va a pasar cosas malas. ¿Ve? Por eso déjese de estar amenazando a sus hijos, a los hermanos, a las hermanas. Si haces mal, te va a ir mal. No, a veces te va a ir bien. Pero espérate un ratito. Al final vas a encontrar lo que te mereces. Eso es lo que realmente uno debe de tener siempre en cuenta. Al final vas a encontrar lo que te mereces. Porque el joven rico envejeció, llegó a ser el hombre rico que veía a Lázaro vivir una vida miserable junto a su puerta. Mientras que él comía bien, dormía bien, se abrigaba bien. Murió. ¿Y dónde terminó? En el infierno. ¿Ve? ¿Dónde terminó? Allá, como le dicen los mismos judíos, donde todo huele a, ¿cómo le dicen? Excrementos en putrefacción, hirviendo, excrementos putrefactos hirviendo. ¿A quién le gustaría estar ahí? Hay un lugar aquí al norte en donde se fabrica harina de pescado. Ese lugar se llama, ¿cómo se llama? Chimbote. Cuando tú llegas con el bus
a ese lugar, ya comienza a apestar. Entonces tú estás durmiendo o estás pasando por ese lugar y no sabes dónde estás. Tú has escuchado la historia que cuando huele feo, que cuando huele a pescado podrido, ya estás por Chimbote. ¿Y es cierto? Cuando llegas a ese sitio, todo apesta a pescado podrido. ¿Ve? Estás pasando por Chimbote. ¿Ve? Es igual en esta situación. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener siempre presente lo siguiente. No todo es como nos han contado. Si vives mal, te va a ir mal. No necesariamente. El tema aquí es el destino eterno. ¿Ve? Aquí el tema es el destino eterno. Yo le estaba escuchando hablar ayer a un tipo que es muy, pero muy confrontacional. Es alguien que estaban entrevistando en un canal cristiano. De casualidad lo encontré en YouTube. Y el tipo comienza a reflexionar sobre su encuentro con su padre, a quien él tenía como un ejemplo de santo. ¿Ve? Y él espera encontrarse un día con su padre, y así que de un momento a otro decidió tomar un cambio radical en su vida. Y él considera que se comenzó desde entonces a portar bien y a vivir bien y a no hacer nada malo, nunca más, porque él procura con todas sus fuerzas encontrarse de nuevo con su padre, a quien él considera un santo. ¿Ve? Entonces, llega un punto, hermanos, donde la gente con todo su entendimiento, con todo su dinero, con todas sus posesiones, se da cuenta que lo que tenga aquí no va a importar, porque hay algo allá con lo que él va a tener que lidiar, y es mejor que se prepare desde ya para poder tener acceso a ese lugar. Y es lo que dice la Biblia: sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Ve? Si hay un lugar donde van solamente los santos, yo quiero estar ahí, y para estar ahí yo tengo que santificarme. ¿Ve? Y para santificarme necesito del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me va a guiar hacia la verdad. Y la verdad me va a hacer libre. Verdaderamente libre. O sea, nadie se salva, hermanos. Nadie se salva de esa meditación profunda, donde busca encontrarse con el Señor. A veces nuestros hijos, a veces nuestros familiares, torpemente piensan que no hay vida más allá. Así que de una vez vivo la vida loca, ¿ve? Me desenfreno, me descarrío y hago todo lo que quiera hacer porque no hay nada más después. No, señores. Descarríate, desenfrénate, haz todo lo loco que quieras hacer con tu vida. Vaya y escucha gente que ya pasó por ahí. Sus vidas ya de viejos nunca volvieron a ser las mismas. Se sienten miserables, se sienten menos que cualquiera, se sienten lo más vil de este mundo. ¿Ve? Pero a veces los muchachos son tercos, que no saben, no conocen. Y a veces nosotros les ocultamos la verdad. Hay que decirle la verdad, hermanos. Hay que darles respuestas. ¿Ve? No dejes que el mundano les enseñe lo que tú se supone que tienes que enseñarles. No dejes que descubran cosas que tú no les has descubierto. ¿Ve? Tienes que ser sincero, hoy más que nunca. ¿Ve? De todas esas cosas que van a encontrar allá afuera, y que mejor que estén listos a enfrentarlas, a que las descubran por sí solos y no sepan qué hacer. ¿Ve? Tienes que decirles que mira, van a haber amiguitos allá que te van a ofrecer cosas que no debes de recibir nunca. Y él te va a decir por qué, y tú le vas a decir por qué. Mi niña, no vaya a ceder usted nunca a esto, ni a esto, ni a esto. Y te va a preguntar por qué, y tú le vas a decir por qué. ¿Ve? A tus hijos le vas a decir, te van a provocar de todas las 1001 maneras, pero usted nunca ceda. Y él te va a preguntar por qué, y tú le tienes que decir por qué. ¿Ve? Porque si tú no les preparas, hermanos, cuando llegue lo que ha de llegar, los va a agarrar desprevenidos. ¿Ve? Es así. Nosotros pensamos, no, es que como cristiano los voy a cubrir, los voy a blindar. No. David se hizo cazador enfrentándose a los osos. ¿Ve? David se hizo cazador cuidando a sus ovejas. ¿Ve? Hermano, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo también. ¿Ve? Para que cuando ellos se enfrenten con la realidad, no sean hallados desprevenidos. ¿Ve? Es así, es así. Por eso es que a veces cuando llega la hora de lo que llega, vienen los problemas y vienen como avalancha y uno no sabe qué hacer. ¿Ve?
Porque el hijo va a cuestionar, usted nunca me enseñó eso, usted nunca me habló de eso, pero allá sí me hablaron, esos son mis amigos. ¿Ve? Aunque le están enseñando mal, aunque le están guiando por el mal camino, pero ahí le han enseñado algo que usted nunca se los enseñó. No le mienta, no le encubra, dígale las cosas como son. ¿Ve? Y entonces él va a saber, ella va a saber que usted le está enseñando la verdad y lo está buscando librar de 1000 problemas. ¿Ve? Antes de que este adolescente cabezón o cabezona entiendan que le estás negando algo que es su derecho. Por el contrario, le estás librando de algo que el mundo le hace pensar que es su derecho, pero que en realidad es su destrucción. ¿Ve? Dios nos ayude. Si algo tienen que aprender, mis hermanos, es a poder vivir la vida de la manera correcta. ¿Ve? Y eso es lo que le da éxito al final a todo el mundo. Miren ustedes, el hijo de Donald Trump. Ese tipo está condicionado a que no va a recibir nada de su porción de la herencia de su padre si primeramente no estudia. Si primeramente no es un estudiante destacado. Si no me terminas la universidad, no me tienes novia. Es lo que le han dicho al hijo de Donald Trump. Mientras que aquí algunos ni siquiera sacan buena nota, ni siquiera terminan el colegio y ya quieren tener no una novia o un novio, quieren tener 10 novios, 15 novios, 20 novios. Señores, por eso es que estamos como estamos. Porque estamos pensando mal. ¿Ve? Estamos haciendo mal. Mientras que los hijos de este señor, Bill Gates, hasta los 18 años no tuvieron un celular. Tu hijo ya tiene un celular a los 3 años, sabe voltear los videos del TikTok, ¿ve? Sabe ver los videos de los cortos del YouTube, ¿ve? La hija de Steve Jobs, los hijos de Steve Jobs no tuvieron tabletas, no tuvieron acceso a la tecnología hasta que cumplieron cierta edad, ¿ve? ¿Por qué? Porque, hermanos, lo mismo que dicen que es inteligente, nos está volviendo tontos, ¿ve? Por eso es que hay niños que ni siquiera saben hablar, pero sí saben manejar el celular, ¿ve? Ese es el problema, ¿ve? Ese es el problema. Y dejen de estar dándole a sus hijos cualquier cochinadita, cualquier comida chatarra, ¿ve? Denle cosas de verdad que nutran. Denle verduras, ¿ve? Ya no les des chisitos, ya no les des esas cosas procesadas, ¿ve? Dale cosas que lo nutran, dale cosas vivas. Miren, si algo no viene como Dios lo pone en el árbol, no lo comas, ¿ve? No lo comas, ¿ve? No le des eso a tu hijo, ¿ve? No le des dulces, porque los estás volviendo tontos, ¿ve? Hoy día le llaman TDAH, le llaman déficit de atención. Son todas esas comidas chatarras que usted le da a sus hijos, ¿ve? Es todo ese azúcar que usted le mete a sus hijos. Y a veces los papás parecen también igual de idiotas, es porque toman mucho azúcar, ¿ve? Comen cosas que no deben de comer. Si no lo comes como viene de la planta, de la mata, hermanos, te va a hacer más mal que bien, ¿ve? Te va a hacer más mal que bien. Dios nos ayude. Entonces, observando, Job cuestiona la lógica de sus amigos, observando que muchos impíos prosperan en esta vida. Ahora vamos a ver el análisis exegético. ¿Qué significa exégesis? Estudiar el texto en su contexto, para no tener pretextos, porque algunos dicen, ahí dice la Biblia. Y yo te digo, a ver, ¿qué cosa dice? Lo que usted está leyendo, pues. No, ¿qué cosa dice? A mí me dice lo que es el contexto de toda la lectura. A veces tienes que leerte todo el capítulo y a veces es necesario leerte todo el libro para entender qué dice esa porción en específico. El libro de Job es tremendo, hermanos. El libro de Job es tremendo y les recomiendo leerlo, ¿ve? O vayan y miren nuestro programa sobre el libro de Job en YouTube, ya saben, @Biblia365 oficial. Mira, análisis exegético. Vamos a leer algunos versículos o par de versículos y vamos a mostrar qué es lo que está señalando o a qué es a lo que se está refiriendo Job en ese preciso instante. Claro está, después de leer todo el libro de Job, todo el capítulo 21 de Job. Versículo 7 del capítulo 21 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job pregunta por qué los malvados prosperan, envejecen y se hacen poderosos. Esa es su pregunta. En hebreo, es esta la palabra. En hebreo, esto que está consultando Job es una pregunta honesta ante una contradicción aparente entre lo que se enseña y lo que se ve.
Ese es el problema con nuestros hijos. Nosotros les enseñamos una cosa, pero lo que ellos ven es otra cosa. Papá, mamá, tú me has enseñado, o el pastor nos ha enseñado cierta cosa, pero papá y mamá, ustedes están haciendo otra cosa. Papá, mamá, la Biblia dice una cosa, pero yo estoy viendo otra cosa. Ahí está el problema. Los muchachos no son como los de antes. Recuerden, antes se manejaba la figura del pater familia. ¿Saben lo que era eso, verdad? El papá era dueño de la conciencia de la mamá, era dueño de la conciencia de sus hijos. No existía la figura de, mira, algún día cuando mis hijos sean grandes, ellos van a decidir si siguen o no a Cristo. Eso no existía antes. Eso no existía antes. Tus hijos eran cristianos como tú cristianos. Tus hijos eran santos como tú eras santo. Todo giraba en torno a lo que tú eras. Si el papá era borracho, el hijo era borracho. ¿Ve? Si tú querías que tus hijos vayan por el buen camino, tú tenías que ir por el buen camino. Hoy día no. Hoy día el papá quiere que el hijo vaya por el buen camino. Hijo, lee tu Biblia. Y él no lee su Biblia. La mamá le dice al hijo, lee tu Biblia. Y ella no lee la Biblia. El papá le dice, vive el Evangelio. Y él no vive el Evangelio. La mamá le dice, vive el Evangelio. Y ella no vive el Evangelio. Tus hijos hacen, no lo que tú dices, sino lo que tú haces. ¿Me están captando? Eso es lo que está pasando. Antes, hermanos, por ejemplo, cuando Pablo dice, tú y tu casa serán salvos, estaba usando la figura del pater familia. El amo de la casa era salvo, conocía el Evangelio, se bautizaba, todos en su casa se bautizaban. Sus esclavos se bautizaban. Todo en su entorno era cristiano ahora. No había ni siquiera un pequeñito que no sea cristiano. Hermano, ahí es donde entra la controversia. Porque dice que incluso hasta los más pequeños eran metidos al agua. Porque si el papá entraba, todos entraban. ¿Ve? Ese es el tema. ¿Hay testimonios de eso? Sí. ¿Hay testimonios de hombres grandes? Sí. Y entonces tenemos la figura del paidobautismo, ¿ve? Donde bautizan bebés o bautizan niños. Y tenemos la figura del credobautismo, donde bautizan a personas que ya han tomado su decisión para seguir y servir al Señor. Entonces, en la iglesia primitiva había los dos. El padre entraba, todos entraban. El papá entraba, desfilaba la mamá detrás del papá, desfilaban los hijos detrás del papá, desfilaban los criados detrás del papá, desfilaban sus esclavos, desfilaban todas las personas que trabajaban con él. Todos al agua, todos cristianos. La casa de don fulano, todos son cristianos. Porque no podía haber uno solo que no sea cristiano. Y hoy día somos tan tontos y somos tan torpes de dejar que algunos de nuestros hijos no sean cristianos. No existe esa figura en el cristianismo. No existe esa libertad en el cristianismo. Sino que nos hemos dejado gobernar por la cultura que nos rodea. ¿Ve? Nos hemos dejado guiar por cómo nos guió el mundo. Pero nunca debimos de ceder, nunca debemos de ceder. La casa es tu casa, padre de familia. Y tu casa se respeta. ¿Ve? Si tú respetas a Dios, si tú amas a Dios, tienen todos que respetar a Dios y amar a Dios. ¿Ve? No existió nunca en la cabeza de Pablo, no existió nunca en la cabeza de Pedro, no existió nunca en la cabeza de nadie que estuviera ahí reflejado en los libros del Nuevo Testamento, que te haga pensar de que tus hijos iban a tomar una decisión por sí mismos. No. Todos entraban. ¿Ve? Esa es la cosa. Pero hoy día no. ¿Ve? Es que yo soy cristiano, el otro no, el otro no, el otro no. El hermano Branham no pudo soportar y le dijo a su hijo, Billy Paul, borracho, hijo del demonio, te vas de mi casa. Te vas a la casa de tu abuela. Y Billy Paul se fue. Se tuvo que ir. El hermano Branham no aguantó. Ay, papá, me voy a quedar porque estoy enfermo. Él regresó, lo encontró jugando pelota, le dio una sacudida de polvo, ¿ve? Le sacudió el polvo de los pantalones y lo mandó con su abuela. ¿Ve? Hermano, hoy día nos hemos vuelto blanditos. Nos hemos vuelto débiles. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermano, y la esposa también puede darle duro al esposo. Muéstrele a Cristo. Muéstrele a Cristo. Uno debe ser sincero, sin faltarle el respeto, pero uno debe ser sincero. ¿Ve? Sin faltarle el respeto, uno debe ser sincero. Hermano, y si se va, que se vaya. La Biblia dice que se vaya. Si no ama al Señor, que se vaya. Si no ama a Cristo, que se vaya. ¿Es lo que dice Pablo?
¿O no has leído a Pablo? Van a llegar situaciones así. Pero si no nos paramos firmes, hermano, nunca vamos a dejar que Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Ve? No vamos a dejar que el Señor se mueva en nuestro entorno, teniendo miedo del escándalo. No. Hermano, tenemos que llegar a un punto donde, digamos como Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor, aunque te quedes solo. Pero no solo, te quedas con Dios. ¿Ve? Entonces, Job no niega a Dios, pero desafía la interpretación simplista de sus amigos. Es que Job se da cuenta, hay algo que no me cuadra, hay algo que no está bien, hay algo más que no puedo ver aún. ¿Ve? Eso es lo que está viendo. Y es cierto. ¿Ve? Y aquí está Job con su esposa, viendo cómo quizás ese día ni han comido. ¿Ve? A él se le está cayendo la piel. Acaba de perder sus hijos, acaba de perder sus ovejas. Y ahí está pasando su vecino malvado. Quizás tiene 10 mujeres, 15 mujeres, qué sé yo. Quizás el toro se lo robó el día anterior, yo no sé. Pero está próspero. Sus hijos están brincando, están felices. Son impíos, paran matando gente, quizás son ladrones, extorsionadores. ¿Qué serán? Pero están felices. Y Job está reflexionando. ¿Ve? El versículo 8 dice lo siguiente: su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. O sea, está diciendo que los malvados tienen una familia numerosa. En esa época tener una familia numerosa era bendición. ¿Y por qué hoy día no se sigue manteniendo eso? Tener muchos hijos te sujeta más a Dios. Tener muchos hijos te da la bendición de mandar más y más personitas buenas a este mundo. Nos hemos reprimido a tener 2 y a veces un solo hijo. ¿Ve? Hermano, ¿y quién lo va a mantener? Ese es el engaño que nos han metido en la cabeza. Los musulmanes tienen 10, 15, 20, 30 hijos, qué sé yo cuántos. Y comen bien. Y hasta tienen para comprar metralleta. ¿Ve? ¿Cómo dice ese dicho? Donde comen 2, comen 3. Donde comen 3, comen 4. Donde comen 4, comen 5. Donde comen 5, comen 6. Si no, pregúntale a la mamá de Wesley. Hoy día con 2 hijos ya se están muriendo. Hermano, la mamá de Wesley tuvo 17 hijos, todos ministros. Y las mujeres de ministros. Wow. Uno componía canciones bíblicas, no esas tonterías que hoy día se inventan, que hablan de experiencia, romanticismo. Hemos malogrado todo. No hablan nada bíblico porque no conocen la Biblia. Wesley, un predicador, tremendo predicador. Aunque hoy día atacan a Wesley porque su mujer le pegaba. Sí, Wesley, lastimosamente Wesley era un saco largo. ¿Ve? Su mujer lo arrastraba de los pelos. Así era. Era brava esa mujer. Ustedes saben que Wesley se tuvo que divorciar, ¿verdad? La mujer se fue, lo dejó. Y Wesley celebró que lo dejase, porque sufría mucho. Algunos dicen, ¿pero qué? El 6º mensajero de las edades de la iglesia. ¿Le pasó eso? A veces pasa. Y terminó siendo el hombre que desparramó más el evangelio sobre la faz de la tierra que cualquier otro. No ha habido movimiento más misionero que el de Wesley en este planeta. ¿Y cuál era la trampa del diablo? Su mujer. Cuando ella se fue, Wesley celebró. Lean su historia. Lean su historia. Cuando yo leí eso, yo me quedé así como dice, sorprendido. Wesley estaba enseñando a sus alumnos, venía la otra y le tiraba agua fría. Y se iba, era una loca. ¿Ve? Y Wesley, a pesar de que le tiraban el agua, no importa, vamos a seguir, no hagan caso de eso. Y seguía. ¿Ve? Hermano, solo, es que seguro Wesley era malvado, ¿no era malvado? Según lo que está viendo Job aquí, ¿no era malvado? ¿Esa vida le tocó? ¿Le tocó? ¿Ve? Eso le tocó hasta que Dios mismo lo libró. Porque la Biblia dice, Dios libra al inocente. Dios lo libró. Y Wesley siguió enseñando y enseñando a todo lugar que iba. Busquen eso, es una historia triste, sí. Pero es la verdad. A veces escuchamos solamente la parte bonita,
que Wesley, el gran misionero, Wesley que le dio tantas vueltas a la tierra. Pero mira la historia detrás del escenario, detrás de la cortina. Mira lo que pasa. El hombre estaba sufriendo. ¿Ve? El hombre estaba sufriendo. Pero no porque era malo, sino que eso le tocó a él. ¿Ve? No siempre al malo le pasa lo malo. ¿Ve? Wesley no era malo. Wesley no era malo. Pero a pesar de eso la estaba pasando mal. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayude. Entonces Job está reflexionando sobre los malos, y los malos tienen familias numerosas y saludables, lo cual era señal de bendición en el pensamiento del antiguo Israel. Tener una familia numerosa y saludable era algo muy, muy considerado como una bendición en aquel entonces. Hoy día dicen, no, hermano, gracias, ¿no? Yo digo, ¿para qué quieres tiempo? A veces unos no usan su tiempo bien. El que lo usa bien, Dios le bendiga. Pero el que lo usa mal, ¿para qué tienes ese tiempo extra? ¿Ve? Hay mujeres que se dedican todo el tiempo a estar en el WhatsApp. ¿Ve? O todo el tiempo en el Messenger. Oh, ¿está hablando con el pastor? No. ¿Está hablando con la hermana acerca de la charla del domingo? No. Está chismeando. Está chismeando. Y a veces ni siquiera está hablando con la amiga, la otra, sino que está hablando con otros, ¿no? Dios nos ayude. La palabra sera, o sea, simiente, semilla, implica descendencia con promesa, lo que le choca aún más a Job. Versículos del 9 al 10. En los versículos del 9 al 10, si los lees en su conjunto, prácticamente terminan diciéndonos lo siguiente: las casas de los malvados están seguras, sus ganados se multiplican sin pérdida. Yo me acuerdo cuando criábamos pollos, el pollo no. Cuando criábamos conejos, ustedes saben, los conejos eran melliceros y nosotros criábamos para comer conejos. En la época que se criaba para comer, no sé si ustedes han criado para comer. Se criaba pollo, se criaba la gallina, se criaba el conejo, se criaba el cuy. Tú estabas caminando en la sala y estaba el cuy caminando por toda la sala. Era la costumbre, ¿no? Que se trajo de la montaña a la ciudad. Pero a veces pasaba que la coneja era mala, ¿no? Y la coneja dañaba a la cría. Así literal. A veces los papás decían, la coneja se comió el conejito. Y ya no había para la comida ustedes saben, ellos se programaban, ¿no? Para tal fin de semana va a ser el cuy, la gallina, el pato, vamos a matar la otra semana el pavo, no sé. Y así ya tenían programado. Cuando no había mercado, no había metro, no te traían el pollo congelado. Antes tú mismo tenías que pelarlo, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. En aquellos días, como fue en el día cuando nosotros criábamos, que no existan pérdidas en las crías, era una bendición. ¿Ve? Era una bendición. Entonces las casas de los malvados están seguras, sus ganados se multiplican sin pérdida. Job dice, no hay vara de Dios sobre ellos. Parece que Dios ni siquiera los castiga. Esto es fuerte. Parece que ni siquiera son corregidos. Son malos, hermanos. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué le va bien a los malos? A veces uno no tiene ni para comprarse un six-pack de leche y el malo tiene para comprarse 10 six-pack de cerveza. ¿Ve? Y uno se pone a reflexionar, ¿pero qué pasa? Sus animales no abortan, versículo 10, indicando éxito económico. Wow. En el versículo 11 y 12 dice, sus hijos cantan y bailan. La imagen es de alegría, una vida despreocupada y festiva. A veces los hijos de los malvados van al colegio despreocupados, bien comidos, bien dormidos, bien aseados, porque el hijo del justo a veces ni tiene para la crema dental, a veces ni para el jabón, ¿ve? Ni para el desodorante de la colonia. Pero el hijo del malvado lo tiene todo. Mientras que tu hijo a veces tiene que ir con el zapato
sonriendo, ¿verdad? Derroto. El hijo del malvado tiene un buen zapato y no solo uno, tiene uno para cada día. ¿Ve? Todo eso está viendo Job. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? ¿Ve? La imagen es de alegría, una vida despreocupada y festiva. ¿Ve? El uso de instrumentos, háblese del pandero, del arpa, de la flauta, muestra lujo y cultura. ¿Ve? Lujo y cultura. Y el versículo 13, aquí está, nuestro versículo en discusión. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Aquí la palabra hebrea usada es Sheol, sepultura, ¿ya? Que se traduce en la King James o en Reina Valera 1602 como sepultura. Pero en muchos contextos también significa el mundo de los muertos, ¿ya? Sheol se va a traducir como sepultura, pero se habla también del mundo de los muertos. Lo que Job quiere decir es que mueren rápidamente y sin sufrimiento. No menciona castigo o juicio, solo que mueren. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos ponemos a pensar un poquito como la doctrina de la retribución. Si fue malo, que sufra muriendo. Y a veces no pasa eso. Si fue malo, que sufra muriendo, que grite. Así deseamos, ¿no? Pero eso no funciona así. A veces no funciona así. A veces el santo es el que sufre muriendo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Habrá hecho alguna maldad? Hermano, confiese su pecado. Hermana, confiese su pecado. No, a veces no hay pecado. Murió así. Mientras que el malvado, un pervertido, un ladrón, qué sé yo, un bueno para nada, muere, dice, murió en paz, le cerramos los ojos en paz. A un santo a veces le tienen que cerrar los ojos y la boca porque murió gritando, murió sufriendo. A veces se retorció tanto el dolor que los brazos los tenía todos, ustedes saben, como no deberían de estar. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Pasa lo siguiente, que a veces nosotros, ignorando la doctrina, ignorando la enseñanza de la Biblia, de tapa a tapa, no solo quedarnos en el libro de Job, sino que año 2025 ya sabemos todo. Sabemos que aunque de una manera aparente parece que al malvado le va bien, al final no le va bien. ¿Por qué? Porque tú ya escuchaste de Jesús que el malvado, al final termina sufriendo. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro. El rico ahora se fue a sufrir y Lázaro se fue al gozo de su Señor. ¿Están captándolo? Eso no lo sabía Job. Esa parte de la ecuación él no la veía todavía. Pero tú sí la ves. Tú sí la estás viendo y sabes que tienes que portarte bien. Sabes que tienes que hacer bien. Porque todo lo que haces la vas a pagar. ¿Ve? Todo lo que tú terminas haciendo aquí, lo vas a terminar siendo allá. ¿Ve? No existe segundas oportunidades. Olvídate, hermano, de que después del rapto te vas a salvar con tu cuello, que vas a tener otra oportunidad. Olvídate de eso, porque ahí también te tengo una sorpresa. Mientras que hoy día te dan una segunda oportunidad, te dan una tercera oportunidad, mientras tú te vas poniendo a leer a los padres de la iglesia, que el mismo hermano Branham te mandó a leer, y es por eso que ves al hermano Branham diciendo a veces una cosa y luego diciendo otra cosa, es que los padres de la iglesia ni siquiera creían, hermanos, que iba a haber tribulación. Los padres de la iglesia a veces ya estaban pensando que estábamos en el milenio. Por eso es que vas a ver al hermano Branham hablando sobre el milenio como si ya estuviéramos parados allí. Y a veces algunos dicen, no, se está equivocando, está viviendo en un futuro. No me vengas a hablar cosas. Él estaba leyendo los mismos libros que yo estaba leyendo. Y ahí los padres de la iglesia ni siquiera te hablan de dispensaciones. Para los padres de la iglesia no existe la iglesia Israel, no. Para los padres de la iglesia siempre fue desde el Antiguo Testamento para adelante.
Hay muchas cosas, hermano, que tú vas a encontrar que William Branham dice que a veces no tiene sentido porque tú estás todavía con el chip denominacional o con lo que dicen en el YouTube o lo que dicen en las radios o cadenas cristianas. Pero si solamente te quedas escuchando a William Branham, te vas a dar cuenta de que muchas cosas que parece que van a venir, ya las estamos viviendo. Pero el asunto está en que no tengas sesgo. Porque a veces nos vamos por este lado, a veces nos vamos por este otro lado, a veces decimos, no, hermano, los santos se van a salvar igual, no importa que vivan impíamente. El hermano Branham nunca pensó eso. Si él hubiera pensado que los santos se iban a salvar y que vivan impíamente, no importa, ¿por qué no fue a la boda de Billy Paul? ¿Por qué echó a Billy Paul de su casa? Si da como fuera, da igual, ¿no? Él tenía que mostrar que por encima de sus sentimientos, que por encima de todo lo demás que él pensaba que podía ser correcto, estaba siempre la palabra de Dios. Siempre estaba la palabra de Dios. Y él no podía ponerse sobre la palabra de Dios. Así que él no fue a la boda de Billy Paul. Y uno dice, ¿cómo que la boda de Billy Paul? Porque Billy Paul ya se había casado con otra. La gente a veces se olvida todo eso. En su propio ministerio, con su propia familia, él supo decir, mi hijo, te amo con todo mi corazón, pero amo más a Dios. ¿Ve? Y a veces nosotros no podemos hacer eso. Le estamos satisfaciendo a los familiares, vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro, cuando ni siquiera Juan, el apóstol, se podía poner debajo del techo de un baño, porque era un baño, hermano, ni siquiera podía estar debajo del techo de un baño junto a un predicador que era enemigo de la verdad. Él dijo, me salgo de acá porque en cualquier momento, por causa de se cae el techo. Y hay gente que está con enemigos de la verdad, debajo de iglesias, debajo de teatros, debajo de locales de reunión. Señores, ¿qué tipo de cristianos son ustedes? ¿Qué tipo de cristianos son ustedes? ¿Qué tipo de cristianos son ustedes? Dios nos ayude. La hermenéutica, ¿qué nos enseña todo esto? Número 1, la prosperidad del impío no es prueba de aprobación divina. Eso tenlo presente. Job afirma que los malos a veces viven mejor que los buenos. Es una verdad difícil, pero observable. Esto rompe con la doctrina de la retribución mecánica. Si vives mal, si eres malo, vas a vivir mal. No funciona a veces así. Si vives bien, vas a vivir bien. No, a veces funciona así. A veces no funciona así. El hermano Branham decía que él a veces preferiría estar solo con un vaso de agua y un poco de galleta seca, o pan seco, pan duro, antes que traicionar al Señor. Pero hermano, era el hombre de la edad, era el hombre de la hora, era el mensajero. Sí, pero él prefería eso. Él prefería eso. Dios nos ayude. Número 2, la fe bíblica no ignora la realidad. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Job es honesto. Él no tiene miedo de hacer preguntas. Esto es fundamental para una fe adulta y sincera. Preguntar no es pecar. Preguntemos. La fe bíblica no ignora la realidad. Número 3, el Sheol no implica paz o recompensa. Ahí está el punto. Cuando habla del mundo de los muertos, Job solamente habló del mundo de los muertos. Él no había visto todavía el seno de Abraham o el paraíso. Él no había visto el infierno todavía. Lo que viene a ser conocido como el Gehenna, el infierno. Porque después de muchos años, los judíos comenzaron a comprender de que no era que todos iban al mismo lugar. Había un lugar a donde iban los que mataban niños, los que sacrificaban sus hijos a Moloch, los que quemaban a sus hijos, los que mataban al inocente. Ahí había un lugar a donde iban los malvados. Eso se fue entendiendo. ¿Ve? Recuerden, la revelación aumenta. ¿Ve? Va haciéndose cada vez más notorio lo que realmente sucede ahí. Pero Job solamente veía el mundo de los muertos. Job no estaba viendo lo que se conoce como el Gehenna o el lugar de sufrimiento, y Job no estaba viendo la separación con el paraíso, o lo que se le conoce más adelante como el cielo. Entonces, el Sheol, para la mente de Job, tenemos que recordar nosotros, habitantes del 2025,
no implica paz o recompensa. No hay nada de eso. Aquí Job dice que van al Sheol de un momento a otro, pero no dice que hay paz o castigo allí, porque él no sabe eso. Él todavía no ha visto más, ¿ve? Pero a veces nosotros vamos y pensamos que lo que está diciendo Job es lo mismo para nuestro día. No, él no había visto lo que tú y yo estamos viendo. Esa es la otra cara de la moneda. Tú y yo se supone que ya debemos de saber ciertas cosas que allá no se sabían. Pero el asunto es que, ¿cómo voy a saber qué no se sabía allá si yo no conozco qué se sabía allá? El problema siempre va a ser que no leemos. El problema siempre va a ser que no conocemos. En la cosmovisión hebrea antigua, de hace 4.000, 5.000 años, el Sheol era un lugar sombrío donde iban todos los muertos, justos o injustos, hasta que Dios intervenga. Eso era todo lo que se sabía. Pero luego viene Jesús y te dice, el rico que disfrutó aquí, el malvado ese, ahora se fue al lugar de tormento, sufrimiento. Mientras que Lázaro, que sufrió acá, ahora se fue a un lugar de descanso, a un lugar bueno, al seno de Abraham. ¡Wow! En hebreo, Sheol no tiene la carga doctrinal o teológica de infierno. Eso, entiéndalo. Así que tú no puedes ponerle el infierno que tú conoces acá a la palabra Sheol que Job está mencionando allá. Tú dices rápidamente, los malos se van al infierno. No, pero Job no estaba hablando de eso. Job estaba refiriéndose a un lugar en común, a un sitio a donde iban todos los muertos. Por eso se supone que tú y yo tenemos que saber eso para no cometer el pecado de eisegesis. ¿Qué quiere decir eisegesis? Añadir nuestro pensamiento a lo que está escrito ahí. ¿Me entiende? Más bien lo que yo tengo que hacer es sujetarme a lo que están diciendo ahí. En el tiempo en el que se está diciendo, cuando ellos solamente conocían ciertas cosas de las Escrituras. ¿Ve? Entonces, cometemos un error también. Cuando nosotros le añadimos conocimiento a lo que explícitamente no va a cuadrar con todo el pensamiento de Job. Ahí se cumple pues que no se pone vino nuevo en odres viejos. Ahí se cumple que no se puede remendar la tela vieja porque se va a volver a romper. Mientras que tú le pones infierno. Job dijo que se van al infierno. Job dijo que se van a ir ahí a sufrir. No, Job no dijo eso. Job estaba haciendo una meditación profunda sobre lo que acaban de decir sus amigotes. Lo que él está viendo que es la realidad. Los malvados prosperan, viven bien, hasta se mueren tranquilos. ¿Eh? Mientras que Job, mira, estaba ahí que se rascaba, se estaba cayendo a pedazos. A ti te sale un orzuelo, ¿ya te sientes morir? Te sale un grano en la cara, ¿ya te sientes morir? Peor, si te sale un grano de esos gigantescos en la nariz, ¿ya te sientes morir? Job se estaba cayendo a pedazos. Estaba sufriendo. Y él veía que el malvado moría tranquilo, lleno de vida. Y Job seguro hasta gritaba de noche de tanto dolor. Y esa era su reflexión, la realidad. Él decía, yo he servido al Señor porque era cierto. Yo he vivido el evangelio completo porque era cierto. Y estoy sufriendo. Tenía todo, Dios me quitó todo. Pero aún así le voy a bendecir. Ese es Job, su integridad. Y la Biblia dice que todo lo que Dios le quitó, se lo devolvió. Y en doble porción. Porque el acusador estaba ahí. Ahí pruébalo, te va a maldecir. Y Job nunca maldijo a Dios. Aceptó lo que era la mano de Dios. Entonces, en hebreo Seol o Sheol no tiene la carga doctrinal de Gehenna, que es el infierno. Ya les expliqué de dónde viene la palabra infierno o Gehenna. Gehenna era ese lugar a donde hoy día existe todavía el Gehenna, se le llama el valle, el infierno. Es una pampa allá en Israel, en donde se dice, se comenta, se registra que era el lugar a donde los papás, las mamás venían y ponían a sus hijos ahí, hacían un altar, un fuego y los prendían. Y se escuchaba de lejos, los llantos de los bebés, cómo gritaban hasta que el fuego los consumía. Por eso desde lejos decían,
ese es el infierno, ese es el Gehenna. De ahí viene y se desarrolla la idea de lo que es el infierno. Imagínate, bebé, no uno, muchos bebés en distintos puntos de esa pampa, gritando esa noche de luna llena, sacrificados al dios Moloch, o sacrificados a algún otro dios. Y a lo lejos escuchando ellos, así como tú escuchas a veces el perro aullar de lejos, ellos escuchaban a bebés gritando de sufrimiento indescriptible. Ellos dijeron, ese es el infierno, ese es el Gehenna. Pero eso se desarrolló. ¿Ve? Eso se desarrolló. ¿Cuándo? Job es antes del libro de Jueces. Job es antes del libro de Reyes. Job es antes del libro de Crónicas. Job es antes de todo lo malo que se ve desarrollarse en la Biblia. Pero este es un momento justo cuando vemos a Dios llamando a Abraham de Ur de los Caldeos, donde había un remanente como Abraham, Job y los otros también, y Eliud, que sabían que existía Dios, el Dios verdadero, y le seguían y le servían. A su manera, claro está, pero le seguían y le servían. Así que Dios dijo, no, acá no pasa nada, van a seguir dando vueltas y vueltas en los mismos pensamientos. Así que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a la tierra prometida. Así es como funcionó, así es como funciona, hermanos. Entonces, en hebreo, Sheol no tiene la carga doctrinal de Gehenna, ni implica castigo eterno, sino simplemente el estado de los muertos. Ahí van todos. Sheol para Job, el malvado también se muere. Y va al mismo lugar que va cualquiera. No, todavía no sabe pues lo que tú y yo sabemos. Número 4, la doctrina evoluciona. Lo que Job no ve claramente, un juicio final y una resurrección, será revelado con más claridad en los profetas tardíos y en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, alude a esto en Romanos 2, versículos del 5 al 6. Léalo en su casa. Y también en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Créanme que eso es lo que dice ahí. Mostrando que el juicio no siempre es inmediato, pero es seguro. Viene el juicio. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la palabra infierno? En la Reina Valera de 1602 y en la King James, infierno se usa 54 veces. Miren ahí. Muchas veces como traducción de Sheol o también como Hades o Gehenna. Vamos acá. Cuando la Biblia en este aspecto, en el texto crítico, evita traducir Sheol como infierno o Gehenna o Hades como infierno, ¿está haciendo mal o está haciendo bien? Al menos en este punto podemos decir que sí está haciendo bien. ¿Por qué? Porque no le podemos decir a infierno a lo que para el judío de aquel entonces no era el infierno que tú y yo conocemos hoy. No le podemos llamar infierno a lo que ellos describían como el Gehenna, que era el lugar donde ellos escuchaban gritos, a veces hasta de sacrificios humanos, hombres y mujeres gritando ¡ah!, mientras eran consumidos por las llamas, o quizás eran abiertos estando vivos para sacarles los corazones y comerlos así, porque esa era la salvajada, ese era el estado en el que llegaba alguien que dejaba a Dios y se comenzaba a ponerse a adorar a otros dioses. A veces tú dices, ¿por qué existen tontos y tontas siguiendo doctrinas como del retorno o siguiendo doctrinas como la de los 7 truenos o viniendo y diciéndote fácilmente, vamos a poner play y traigamos al profeta al púlpito? Oye, tú dices, ¿por qué hay gente tan tonta? Porque siempre la ha habido. Cuando te alejas de Dios, haces una tontería, ¿o no? Ahí quemaban hombres, quemaban niños, quemaban bebés. Siempre cuando te alejas de Dios, haces tonterías. Entonces, en la Biblia Reina Valera del 60 y versiones que usan el texto crítico, o también conocidas como modernas, se ha preferido transliterar Sheol como Seol o Hades para no imponer una doctrina del infierno que no está en el hebreo original. Y es cierto. Por eso es que hoy día te están saliendo a decir, mira que eso del infierno no existía en el Antiguo Testamento. Tú ahora que sabes eso, y para ti no significa nada más que solamente una cosa que todavía no se entendía, no hace mayor diferencia. Pero viene un tonto que no conoce la Biblia y le dicen, mira, ahí en tu Biblia dice infierno, pero el infierno no existe en el Antiguo Testamento. Y tú dices, ¿cómo?
¿Cómo? ¿El infierno no existe? ¿El infierno no existe? Yo conozco una persona que cuando yo le dije que el infierno fue creado, y como fue creado en algún momento, después de millones y millones y millones y millones de años, se va a destruir, porque fue creado, lo que fue creado tiene inicio y tiene fin, hermano, esa persona se puso como loca. ¡Ay, el infierno es eterno! Hermano, el infierno es eterno. Yo dije, ¿cómo está preocupado si el infierno es eterno? Usted quiere irse ahí, porque hay gente que aún tiene la esperanza de que si no vive en el cielo, va a vivir en el infierno eternamente. Y desde el infierno va a decir, hijo, hija, ¿cómo te va? Ah, nos va bien, mamá, nos va bien, papá. No, así no funciona. Así no funciona, porque están con su cabezota en el hombre rico que decía desde aquí, Padre Abraham, mándame una botella de agua San Luis, ¿no? ¿Me entiende? Y no es así. Entonces, no podemos imponer una definición moderna o más actual a algo que allá entonces no se entendía, porque estaríamos desvirtuando o trayendo un entendimiento diferente. Es como a veces los italianos se molestan con el occidente, se molestan con nosotros, se molestan con los estadounidenses. ¿A quién rayos se le ocurrió poner piña a la pizza? ¿No? Y uno dice, pero ¿a quién se le ocurrió? Yo no sé. Para el italiano es una cosa apócrifa poner piña en una pizza. Pero hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta así. ¿Qué se puede hacer? Así que no es cuestión de suavizar el lenguaje. Aquí no suavizaron el lenguaje, sino que fueron más fieles al contexto hebreo. ¡Wow! Hermano, yo pensé que todo era crítico contra el texto crítico. No, hay cosas que sí son buenas. Pero hermanos, no todo por un poquito de bondad me voy a comer el pastel que me hace más mal que bien. Hay más mal que bien, cierto. Pero si tú conoces la doctrina, si tú conoces el desarrollo de las definiciones, si tú conoces el desarrollo de la revelación, para ti no hay problema. Pero si no conoces, tú vas a pensar que el infierno siempre lo vimos en todo el tiempo. Y no lo entendió así Job. Job no entendía la separación, por ejemplo, para comenzar. Es como hoy día hay mucha gente que piensa que se las sabe todas y en realidad no saben nada. Es así. Hay un pastor que todavía dice, ay, te odio porque me dices eso. Yo digo, ¿por qué me odias? Más bien vete y averigua si lo que yo estoy diciendo es así. No te odio, simplemente dice te odio. Yo digo, ¿qué cabezón? ¿Ve? Más bien si me está escuchando decir algo y te digo que eso está en algún libro por ahí, vaya y búscalo. Encuéntralo y gózate, ¿ve? No, pues que yo no quiero darte la razón. Ese es tu problema. Pero la razón, la verdad siempre va a estar ahí y no la vas a poder tapar con un dedo. Porque la verdad va a libertar al remanente de Dios. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, donde quiera que uno tenga que ir, Dios va a libertar a los suyos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿hay paz en el infierno? Obvio que no, nosotros ya lo sabemos. Pero Job no lo sabía. No hay paz en el infierno. Pero este pasaje no habla del infierno como juicio final, sino de cómo los impíos parecen vivir bien y morir sin sufrir en esta vida. Eso es parte de la queja de Job. No parece justo. No parece justo. No parece justo. Conclusiones. No te escandalices si los malos prosperan y los buenos sufren. No te escandalices. Respira, mira bien lo que está pasando, analiza bien lo que está pasando. La historia no ha terminado todavía la historia. Como Job, lleva tus preguntas a Dios con reverencia, pero sin miedo. Recuerda que Dios es justo, pero su justicia no siempre se manifiesta inmediatamente en este mundo. Hay un juicio final y ahí cada uno dará cuenta, como dice Eclesiastés 12:14. Job no lo vio, ya está en Eclesiastés, ¿se dan cuenta? Se va desarrollando la revelación. ¿Qué cosa dice Eclesiastés 12:14? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ya saben, somos la familia humana de Dios. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermanos.
Dios les bendiga. Gloria al Señor.